Le voy a pedir de favor a la hermana Jess que por favor ore por la clase del día de hoy. Amén. Tarea. A ver, levante la mano. ¿Quién hizo tarea? Gloria a Dios, todos. No saben la felicidad que me acaban de causar. A ver, uno por uno. Mi hermano, ¿cuál fue tu nombre? Significado, el por qué lo tiene y cita bíblica. Es la de Yahvé, es Jehová. Ok. Hermana Claudia, su nombre, significado, el por qué lo tiene y cita bíblica. Elohim. Elohim. Dios creador, Dios creador del universo. Génesis 1. Génesis 1. Bueno, así me parece. ¿Uno qué? En la Génesis 1. Busqué. Pero Génesis 1 ¿qué? 1. Bueno, sí, ok, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y su definición de cuál fue el nombre? Ajá, Elohim. Ok. Ahorita vamos a aclarar. Hermana Reina. Sí, el mío es Shaddai, Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Génesis 17:1. Es uno de los nombres antiguos con los que se revela Dios en el Antiguo Testamento, especialmente a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, antes de darse a conocer como Yahvé, no sé cómo se Yahvé. El que nutre o provee. Algunos conectan la raíz con la palabra Shah, con la palabra hebrea que significa para pecho o seno materno. Shaddai transmite la idea de un Dios que cuida, nutre y da sustento a su pueblo, con ternura como una madre a su hijo. Tiene sus raíces en la cultura hebrea y su origen se encuentra en la palabra Shaddai, que es uno de los nombres utilizados para referirse a Dios en la tradición judía. Verso. Dice Génesis. Sí, perdón. Génesis 17. 17:1. Okay. Era uno, ¿verdad? Un nombre. Sí. Un nombre, sí, un nombre. Cami. Yo puse Yeshua. El nombre Yeshua significa solución o el Señor es solución. En la Biblia aparece en el Antiguo Testamento para referirse a varios personajes históricos al exilio en Babilonia, y el significado de Biblia es raíz hebrea, viene de Yasha y se refiere a rescatar o liberar. Se encuentra en Esdras 5:2 y ahí da a entender que es líder de construcción del templo. Ok. Cami, tú, Kenia. Bueno, son hermanas y ya no se preocupen. Lo que pasa es que con la tarea que me dejó de la bestia, se olvidó la otra. Ok. Me concentré más en esa, entonces. O sea, no sacaste No, más como que investigué todo lo de la bestia, pero no sé la otra. Ay, bueno, ahorita te colgamos de un árbol. Jehová Rafa, que significa Dios sanador o mi Dios sana. Eso lo vemos en el Éxodo 15:26. Normalmente todo el Éxodo habla de cuando Dios se revela a su pueblo como sanador físico y espiritual. Amén. Palo. Elohim es una de las palabras más interesantes de la Biblia hebrea. Dios poderoso, fuerte y creador. Plural de Eloah, usada para referirse a Dios como creador del universo y su soberano absoluto. En Génesis 1:1 como creador, en Génesis 1:26 cuando somos creación por él. En Génesis 33:20 cuando Jacob aclara que Dios es Dios, y en Isaías 42:5 habla de su poder, grandeza y como único creador. Amén. Johnny. Ya puse Jireh,
viene del verbo yir, entre paréntesis NX. Bueno, aquí ya no, símbolos pues. Y significa proveerá, verá o se dejará ver la palabra completa de Jehová Jireh, Yahweh, Yir, y aquí ya no sé cómo decirlo. No se puede pronunciar como tal. Entonces, aquí dice, entonces Abraham llama a ese lugar Jireh, Yahweh Jireh. ¿Por qué significa dos cosas a la vez? En hebreo, la raíz ra significa tanto ver como proveer. La idea es que Dios ve la necesidad de antemano y por eso provee. No es que te da algo porque te la pediste, es que ya lo había visto venir. Por eso se usa como el Señor proveerá. Dios ve y provee. Génesis 22:14. Amén. Alondra. Yo busqué Hab. ¿Cómo se llama Hab? Ya, o sea, es Jehová. Es yo soy. Y busqué Salmos 68:4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad que cabalga sobre los cielos. Hab es nombre de alegrarnos delante de él. Yo nada más así. ¿Qué? Yo busqué Emmanuel y viene en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamaré su nombre Emmanuel, que traducido en Dios es Dios con nosotros. Sí, yo igual les busqué Emmanuel. Emmanuel es 1:23, que es Dios con nosotros, cuando el ángel se le presenta a José en sueño. Y también viene en Isaías 7:14, que fue la profecía. Amén. ¿Tú? ¿Cuál es el? El que tú quieras, dime tú, hay varios todavía. Es que, por ejemplo, está el de Sabaoth, está bonito. Está en primera de Samuel 1:3. Vamos a buscarlo. Es Jehová de los ejércitos, ¿no? Samuel, significa de los ejércitos. Ay, me equivoqué. No entiendo esta. Samuel 3. Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad a Ramatayahim y adorar y sacrificar para Yahweh Elohim Sebaot en Shilom. Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas, eran Conahim de Yahweh allí. Ok, a ver, el nombre que dice es Jehová, ¿cómo? Sabaot. Sábado, que significa Jehová de los ejércitos. También viene en el Salmo 86:8. Que sí, ya es directamente con David. Salmo 86:8. Yo tengo esa. Dice, no hay ninguno como tú entre los dioses, Yahweh. Ninguna obra comparada con las tuyas. A ver, aquí ya me equivoqué. Es el 89. Nada más que este es de la Biblia. Se llama Biblia Kadosh. Es una Biblia hebrea. Pero es lo mismo porque tienes que irlos comparando. Exactamente. Para saber dónde dice, porque realmente el hecho de los nombres o cómo era nombrado Dios es determinado por el momento en el cual se le nombra. Pero cuando el Señor sanaba, pues le decían Yahweh Rafa, ¿no? Porque el Señor estaba sanando. En ese caso, pues cuando había tiempos de guerra, pues invocaban ¿a quién invocaban? Pues a Dios de guerra, Jehová. Sabaoth.
Empieza desde el 7, que dice, un Elohim temible será glorificado en la congregación de los Kadoshim. Los Kadoshim eran los sacerdotes. Y temido por todas las naciones, Yahweh, Elohim, Sabaoth, quien es poderoso como tú, ya. O sea, también aquí habla de, o sea, es lo mismo, o sea, Yahweh, Elohim, Sabaoth, quien es poderoso como tú, ya, o sea, ya que es el yo soy, tu verdad te rodea. Tú controlas el rugir de los mares cuando sus olas se levantan, tú las sosiegas. Está bonito leer los salmos en hebreo, bueno, con las palabras en hebreo, porque se sienten de cierta manera con más fuerza las palabras. Ok, ¿qué significa todo esto que estamos haciendo? ¿Por qué los nombres de Dios? Hablábamos que los nombres de Dios son... Paz. Paz. Ok, repito, cada nombre que ustedes dieron o que ustedes buscaron es algo que se le adjudicó a Jehová. Yahvé, Yah, Nisi, Shaddai, Elohim. Todos son nombres que le atribuyeron, siguen siendo el mismo Dios. Le atribuyeron eso, y como decía Israel, porque en el momento hizo algo por el pueblo de Israel. Cuando iban a pelear, Jehová, Salom, con Sabaón, que era Jehová de los ejércitos, porque iba con ellos en la batalla. Shalom, que es paz. Chosen. Ok, exactamente, es un saludo. Ay, mi amor, perdón, no te vi. Adelante. Ni te había visto. Escogí el de Adonai, y dice Adonai es el título que significa mi señor o mis señores o señor supremo. Los antiguos judíos usaban la palabra Adonai al leer la Biblia en voz alta para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios por respeto. Y Adonai no viene como tal en la Biblia, pero sí viene como su significado, mi señor, en Salmos 8.1 y en Isaías 6.1. Amén. Vuelvo a decir que los nombres son adjudicaciones que le daban por lo que hacía, los atributos que tenía Dios y que mostraba delante del pueblo. Y cada quien le decía al Señor conforme a lo que le satisfacía. Le decía, Señor, gracias. Por ejemplo, el Nisi, que es proveedor. No, Jireh, que es proveedor. ¿Cuál es proveedor? Jireh, ¿no? Ok, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y les dio el maná, él fue el que proveyó, Jehová Jireh. Ahora, todo esto que acaban de hacer, hay dos definiciones de esto. Una es etimología. Cada palabra que existe en este mundo, no solamente en la Biblia, en este mundo que nosotros pronunciamos, tiene una etimología. ¿Y qué es eso? Tiene un origen. Cada palabra tiene un origen. Y la segunda es exegesis. Ahorita lo que hizo Israel con esta Biblia hebrea es buscar el extraer la versión original de este verso. Muchas de las veces yo les he dicho que las traducciones, cuando cambia el nombre, cambia el sentido. Por eso hacemos exegesis y buscamos en este caso, las Biblias más originales, más antiguas, para realmente ver el sentido de lo que Dios quería de nosotros, o lo que Dios quiere de nosotros, o de qué forma Dios está proveyendo en nuestras vidas todos los días. Cada uno de ustedes buscó ciertas formas, ciertas maneras. Por ejemplo, Elohim, que lo encontraron en la Biblia, dice Elohim. Escrito junto está escrito en plural. En el hebreo, Elohim está escrito en plural. Pero, porque se refiere a dioses. Elohim a dioses. Ahora, díganme ustedes cuáles dioses.
Bueno, el mismo Dios, pero con diferentes. Se refiere al Espíritu y a Jesucristo. ¿Ok? Pero hay una, en la versión, no sé si aquí en la Biblia de Akadosh, viene Elohim y viene separado, trae una diagonal. Elohim se vuelve singular cuando se trata de hablar principalmente de Dios como primera persona. ¿Ok? Eso nada más son datos de lo de la tarea. La otra parte de la tarea, investigar por qué en el nombre de Nerón salía 616 y no 666, que es el número de la bestia que se le adjudica a Nerón. ¿Quién lo hizo? A ver, levanten su mano, ¿quién lo hizo? Ahora voy a empezar con Celia porque la dejé al último. Ok, ¿cómo? Ok, quedamos que cada letra tiene un valor. La N, ¿qué valor tiene? 50. Ok, sigue diciéndolas. La otra equivale, bueno, res, 200, bat, 1, nun, 50, cof, 100, samet, 60 y res, 200. O sea, en total sí me da Ok, pero, bueno, a ver si lo notan. ¿Quién tenía 16? Porque la diferencia es la N. Por ejemplo, Nerón César da 616, pero Nerón César da 616. Exactamente. Cambia el valor. Ahora, también es la forma en que está escrito. Si ustedes buscan en orden hebreo, tiene un valor diferente al exactamente. En sus nombres, ¿tú hiciste ese de Nerón? No. ¿Usted, hermana? Pregunto, ¿por qué no lo hicieron? No, usted, pregunta a los que no lo hicieron. Digo, ya no les pregunté a los demás porque ya está ahí la tarea, ya me supongo que los demás tienen la tarea, ¿ok? Bueno, esa es la tarea, vamos a entrar de lleno a la clase de hoy y estamos viendo qué. ¿Estamos viendo qué? Apocalipsis capítulo 6. Y vimos hasta ahorita, ok, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, vamos al que sigue. Germán, ¿puedes leer el que sigue, por favor? 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, ¿qué notan en este inicio de lectura? Exactamente, ahí ya nos dice el quinto jinete. Ahí nos dice el quinto jinete. Y habíamos dicho que las otros 4 jinetes no necesariamente tenía que ser que, sino una que, ok, una calamidad, un desastre, una consecuencia. Pero si ustedes vuelven a leer el 9, vuelvan a leer el 9, por favor. No veo que estén leyendo el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, en los otros 4, en los primeros 4 veíamos que era una cantidad de desastres, muerte, hambre, ¿qué más? Entonces, aquí en este noveno, en el quinto sello, ya habla. ¿Qué quiere decir? Que los primeros 4 venía un jinete acompañado del primer sello, segundo, tercero y cuarto sello. Aquí habla nada más del primer sello, la apertura del primer sello. Pero ¿qué diferencia notan de los otros 4? ¿Cómo? Sí, aquí dice de las almas. De las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, aquí ya no es una calamidad, es una consecuencia. Ok, y luego dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ok, ¿quiénes son ellos?
que habían muerto por la causa de perseguidos, aquellos que fueron un hombre de un mártir que murió por la causa de Cristo. Cualquiera de ellos, menos Juan, claro. Sin que tú me digas, sin que me digas que hermano, ¿de qué murió el apóstol Juan? ¿Qué? ¿De qué murió el apóstol Juan? No, ese es Juan el Bautista. Ese es Juan y bueno, ¿quién más? No, de viejito. Él murió de viejo. El único de todos fue el único que murió de viejo. Todos los demás fueron torturados y les dieron muerte a todos los demás. ¿Sí? Exactamente. Él murió de viejo y murió en la isla de Patmos. ¿Ok? Luego dice, cuando a los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Le están diciendo a Dios, ¿por qué no vengas nuestra muerte? A causa de los que ellos, a los que mataron a ellos. Una visión a futuro, una visión. Aquí hemos visto lo de los dos testigos. No vamos a entrar en eso, pero lo voy a tomar de referencia porque es algo a futuro. Aquí es lo mismo. Pónganse ustedes en este punto. Pónganse ustedes en este punto. ¿A quién le gustaría estar en este punto? Bueno, le voy a cambiar la palabra porque obviamente a nadie le gustaría, ¿no? Pero, ¿quién está haciendo algo para no llegar a este punto? ¿Cómo? ¿Quién está haciendo algo para no llegar a este punto? Es que miren, por ejemplo, si yo me pongo en este punto, yo diría, amén, o sea, si voy a morir a causa de mi testimonio por Cristo Jesús, gloria a Dios, a eso me refiero. Obviamente, hablamos que por fe vamos a ser salvos. Exactamente, o quién tendría la capacidad, la madurez, o que viéndose en este punto se gozara que estamos a causa de Cristo. Nada más una. Dos. Amén. O sea, dense cuenta que padecer en Cristo debería de ser más gozo. Pablo dice que para mí el vivir es ganancia. No es Cristo, perdón. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Si nosotros en este momento muriéramos a causa de la palabra, ganamos, tenemos más gozo y tendríamos que tener más satisfacción y más alegría que aquellos que no han muerto todavía. Por eso decía yo, ¿tú te gozarías ahorita? ¿Usted, hermana, se gozaría ahorita? A ver, ahora ustedes dos que me quieran decir, ¿por qué? Usted, hermana, teniendo en este punto de que se acabó todo, ahí que al otro se haga bolas con sus hijos, que su marido se quede a ver como usted quiera, que tu nieta se quede a ver que hagan el problema de mi hija, yo ya me vale. Porque primero que ellos, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado la expresión de que dice, ya se murió, ya está mejor que nosotros? Ya no. Oye, ¿qué crees que por entonces se murió? Y muchas de las veces, y no porque esté mal, no quiero que se malinterprete, sufrimos, lloramos, ay, se murió, sí, está bien, ok, lo sentimos, lo queríamos, eso, la queríamos, como sea. Pero está mejor que yo. Ahora, imagínense si muere en Cristo,
Por eso, lo normal allá me dice, bueno, pues está mejor que tú, ¿no? Porque él ya no está sufriendo. Pero imagínense en Cristo Jesús. Si muere en Cristo Jesús, mucho mejor está. Entonces, no sería deseable que yo quisiera estar como él, ¿no? Están llorando, estamos en fiesta. A lo mejor voy a empezar como ser humano, ¿no? Y si me voy, sí, yo a lo mejor sí voy a estar bien, pero ¿qué va a ser de los míos? ¿Quién va a ver por ellos? Ay, no, y mi pesar es que, ay, pobrecitos. Digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son reacciones a lo mejor normales del ser humano. No, y cuando entendemos este punto, la verdad es que tu perspectiva cambia. O sea, cuando entiendes que para ti vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí o sí tu día a día tiene que cambiar. Forzosamente. Yo mencionaba una vez en un tema de Jim, un predicador de 26 años, ¿no? O sea, que fuera a predicar a una tribu que no conocía de Cristo y lo mataron. Pues al final lo mataron. Pero él deja una frase que dice que no es tonto aquel que da lo que no puedes retener para ganar lo que no puedes tener. Entonces mucha gente lo critica o lo criticó porque 26 años y tiene una vida por delante. Pero él entendió el mensaje del evangelio. Una vida por delante, dice hermano. O sea, ok, para ti, ¿qué es una vida por delante? Una vida por delante es pues, la forma de ser y todo, y que está uno caminando. Para usted, hermana, ¿qué es una vida por delante? Es bueno. Se lo voy a cambiar a Kenia y a Cami, a Emiliano y a Johnny. Para ustedes, ¿qué es una vida por delante? Ok, a ver, díganme los demás, ¿qué es una vida por delante? Para ustedes, ¿qué es eso? O sea, ¿y por qué se los pregunté a ustedes? Entonces son jóvenes, muchos se refieren a una vida por delante a los jóvenes. Les queda mucho por vivir, mucho por Les queda mucho, pero ellos tienen una vida por delante. Ahora, sinceramente, Cami, ¿tú estás aprovechando tu vida? ¿Sí? Genial. ¿Estás aprovechando tu vida? Emiliano, ¿estás aprovechando tu vida? ¿Qué es eso? No, ¿sí o no? En el Señor no hay más o menos. ¿Eh? Ok. A ver, un adulto que me diga si está aprovechando su vida y de qué manera la está aprovechando. ¿Eh? Ok. ¿Y alguien más? Un adulto que diga si está aprovechando su están vida. aprovechando su vida. Cualquier adulto que me diga que están aprovechando su vida y de qué manera. Ok. Bueno, pero antes de que un adulto conteste, sí me gustaría que los tres jóvenes que contestaron, que digan de qué manera están aprovechando de su vida en Cristo. A ver, Gary, ya que llegaste, ¿estás aprovechando tu vida? Sí, ¿estás aprovechando tu vida? Escucha la pregunta. Ok. A ver, Cami, ¿de qué manera aprovechas tu vida? Ok. ¿Tú, Kenia? Pues estoy en ese punto de aprovechándolo porque estoy intentando conocer más a Dios en ese punto, a concentrarme más en aprender. Okay. Jenny, ¿de qué manera estás aprovechando tu vida? Llenándome de la palabra de Dios y estando con mis papás. A ver, Emiliano.
conociendo más de Dios y estudiando. Quiero que dimensionen cada uno de los jóvenes su respuesta. Y cuando digo que dimensionen, quiero que sean sinceros realmente, porque ustedes pueden decir que están aprovechando su vida, pero delante del Señor, siendo sinceros, ¿qué tanto están aprovechando eso que ustedes hablaron? Yo puedo verlos aquí en las clases, o puedo verlos el sábado, o puedo verlos a los que están trabajando. Y yo puedo decir si están aprovechando su vida. Pero el aprovechar, ¿qué significa aprovechar? Hacer un bien, algo que se te está quedando, algo que estás aprovechando porque lo tienes ya. Todos me contestaron y porque estamos aquí, porque somos cristianos, todos me contestaron porque estoy aprendiendo más de Dios, porque estoy en el camino de Dios, porque estoy intentando buscar de Dios. Yo por la batería, Ok, pero me hablan de momentos específicos. Ahora, que un adulto me conteste cómo está aprovechando su vida. Un valiente, yo no quiero escoger a nadie, pero ustedes digan uno que levante la mano y me diga yo, que me diga de qué manera están aprovechando su vida. A mí me quedó clara esa pregunta cuando yo leí el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Porque mucha ansiedad, miedo, temores que tenían aparte de eso. Entonces, dice una parte en Eclesiastés, dice un libro, ¿no? Basta cada día su propio afán. Y dice, este es el bien del hombre, que disfrutes tus días con la mujer de tu juventud, disfrutes de las ganancias de tu trabajo y sirvas a Dios. Entonces, de esa manera. ¿Cómo disfrutas de la mujer que tienes, de las ganancias de tu trabajo? Al final, ¿qué dijo? Ahí está la respuesta. ¿Cómo? Sirviéndole a Dios. ¿Por qué les pregunto esto? Miren, el estudio que estamos viendo es teología. Obviamente no tendríamos que pensar sino que entrar en los desastres y en todo lo que va a venir en el futuro y que las bestias y qué van a hacer. Eso es teología. Eso es lo que se trataría, ¿no? De la escatología del tema que estamos hablando. Pero ¿por qué lo llevo a nuestra vida? Porque aquí dice de aquellos que han muerto en Cristo. Y yo no quiero opinar por nadie, ni quiero asegurar nada. Pero muchos de los de aquí no estamos aprovechando nuestra vida en Cristo Jesús. Porque pueden decir que sí, pero no lo estamos aprovechando. Desde el momento en que no cumplo con el Señor, ya no conmigo, desde el momento en que no cumplo con el Señor todas las estatutos que Él dice, y les voy a decir, como les decía yo a los hermanos en la clase de ayer, es que somos humanos, es que somos personas, nos equivocamos, somos imperfectos. Eso yo lo sé de memoria. Y el Señor sabe también que somos imperfectos. Pero es bien fácil decir, no, sí estoy aprovechando y no estar haciendo las cosas. No tenemos pretextos tampoco para ir. Les voy a dar ejemplo de dos varones en la palabra de Dios, hijos del profeta Elí. ¿Cómo se llama? Por lo menos el nombre de él. Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Cuando vimos el tabernáculo, o cuando estudiamos la vida de Ana, que oró y entregó su hijo de Ana. ¿Quién era? ¿Y a quién lo entregó? No, ¿a quién lo entregó? Sacerdote. Al sacerdote. Y el sacerdote tenía dos hijos. Uno de ellos, ¿cómo se llama? No. Ofni y Fi. Okay. Dos varones. Que fueron muertos, ¿por qué? ¿Y por qué fue castigado Elí? El profeta Elí. ¿Por qué fue castigado? Porque permitió que sus hijos pecaran en contra de Jehová. Y son hijos que conocían de la palabra. Son hijos que eran hijos de un sacerdote. Y también, y aún así, hicieron las cosas con alevosía y ventaja, con premeditación, pensando, sabiendo que Jehová los veía, que Jehová sabía todo.
Entonces, cuando contestamos preguntas como esas delante de Dios, hay que tenerle temor a Dios. Hay que tenerle temor a Dios. Yo no dudo de que Cami esté aprovechando su vida en la palabra, o de que Kenia, o de que Johnny, o de que Emiliano. Pero ustedes sí saben en lo personal que no están haciendo, vuelvo a repetir, no quiero decir que ni mucho menos, pero en lo personal, y no nada más los jóvenes, adultos también. Adultos podemos decir, sí, yo estoy haciendo esto, lo otro, pero allá afuera soy totalmente diferente, soy totalmente igual que como era, sigo pensando las mismas cosas, y aquí ya no se trata del estudio, del pastor, o de eso, se trata que tu comunión con Dios ya no es como debería de ser. ¿Cómo le llamarían a eso? Descomunión le voy a poner, ¿eh? Para no usar un nombre fuerte o algo que es descomunión. Les he dicho muchas veces, Mateo 7:21. El inicio nada más de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. No todo el que está en las clases. No todo el que está en la predicación. No todo el que está. ¿Por qué? No todo el que dice por mi culpa, por mi gran culpa. No todo el que tiene un servicio en su casa. No todo el que tiene en su casa la Biblia abierta todo el día. Dice en Mateo 7:21, dice, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y si no me creen, que lo lea porque ya lo busco para mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre no quiere decir que dejes de hacer las cosas que estás haciendo. Pero sí dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo por voluntad propia. Le diré, somos muy hábiles los seres humanos para ponerle nombre a nuestras cosas. Y decir, hoy no lo hago por esto, hoy no fui por lo otro, hoy no hice esto por lo otro. Cuando sabemos que aquí viene lo que decíamos al principio, la importancia de los nombres de Jehová. ¿Quién ha estado enfermo aquí y lo ha sanado Jehová? ¿Quién? Levante la mano quien ha estado enfermo y han orado y el Señor ha sanado. ¿Cómo le llamarían al Señor entonces? Jehová, ¿qué? ¿Sanador? Rafa. ¿Ok? Y es válido Jehová, Rafa, ¿por qué? Porque yo oré, porque sanaste, porque perfecto. Entonces, si no hacen las cosas que, si no estés, ¿cómo le llamarían? ¿Cómo le llamarían? Pero como cualquiera de estas palabras mías, si no las pone por obra, será como un hombre. Ay, no manches. Un día, antes de esto, un día yo prediqué una en la iglesia de allá, ahorita te lo digo, y dije una palabra, muy insensato, pero la palabra original, de verdad que es estúpido, y no lo digo por ofender a nadie, pero así venía en la palabra, así es, el original así venía, y hubo personas que se ofendieron y después le dijeron a mi pastor, es que nos ofendió porque dijo que éramos políticos. No, yo no dije. Pero dice el 26. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. Miren, empecé con los jóvenes. Porque los jóvenes tienen mucho por venir, tienen mucho por delante. Y tienen todas las armas para salir adelante y para ser diferentes. Y para que cada joven no pase lo que muchos de nosotros como adultos ya pasamos, ya sufrimos. Y tienen mucho para seguir adelante, poniéndose las pilas, haciendo la voluntad de, miren, yo no conocía a Jehová cuando tenía 14 años, 8 años, 10 años. Yo no lo conocí. Yo a los 14 años andaba yo en la calle y ya tomaba, ya fumaba. Yo no conocía a Dios a los 14 años. Me hubiera gustado haberlo conocido y a lo mejor no hubiera pasado todo lo que pasé.
muchos de los adultos que estamos aquí nos pasa lo mismo. Entonces, estos jóvenes que hay hoy en día aquí, tienen la oportunidad, tienen mucho por dar, por venir, y aquí está. Aquí en la palabra de Dios, aquí está su porvenir, aquí está todo su provecho, los jóvenes. Sí, todos los jóvenes, ¿no? Pero los adultos muchas veces dejan el pretexto. Sí, ya estoy grande, o sea, yo ya no puedo, yo ya no sé, ya no es mi tiempo. Ahora voy con los adultos. ¿Cómo podemos enseñarle a un joven lo que Dios hace en nuestras vidas si yo no lo hago? Ejemplo, Dios dice que el padre de las mentiras, ¿quién es? Yo le enseño a mi hijo, no digas mentiras, porque eso es malo. A mí no me digas, a mí no vengas y digas mentiras. Están en su casa y tocan la puerta. Y abre el niño y dice el cobrador, ¿está tu mamá? Y su mamá por atrás. Dile que no está. No, dice mi mamá que no está. Por fin. No se supone, ahora, si el diablo es el padre de las mentiras, y yo digo mentiras, ¿de qué soy hijo? Ah, pero es que yo ya recibí a Cristo, soy hijo de Dios porque ya recibí a Jesús. Bueno. El lunes, en la clase de lunes, a mí me llamó mucho la atención la clase de lunes y me sorprendí mucho y se los hice saber el contraste tan grande y tan enorme, tan gigantesco que hay entre el 53 de Isaías y el 54. ¿Sí se acuerdan? Los que estuvieron en la clase. ¿Cuál era ese contraste? Primeramente en el 53 habla de cómo el pueblo, o sea, de Jesús, ¿no? El camino que iba a llevar a la cruz, y en el 54, pues, como título tiene el amor eterno de Jehová a Israel. ¿Ven el contraste tan enorme que hay, que aún siendo sufrido, que fue llevado al matadero, que le escupieron, que le sangraron, que le arrancaron la piel, molido, dice la palabra. Pero en el 54 dice el amor eterno de Jehová por su pueblo. Y lo pasamos a este tiempo, y el Señor sigue amándonos todos los días y nos sigue dando un montón, pero el pueblo de Dios sigue martirizando. No solamente es decir yo creo. Y vuelvo a repetir, el estudio es teológico. Si yo me meto teológico, pues vamos a hablar puros desastres. Les voy a hablar de todos los desastres que va a haber y que está escrito y que nada más. Pero ¿por qué lo traslado a nuestra vida? Porque si nosotros no nos damos cuenta que en esta vida que estamos viviendo ahorita no la aprovechamos, vamos a hacer estos que están aquí. Si no aguantas el calor de compra, no vas a aguantar el del invierno. Literal. Por eso lo meto así, por eso lo traslado a nuestro presente, porque si no somos capaces ahorita, mire, la palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si hoy no somos fieles a Cristo en lo poco, en lo poquito que estamos estudiando, en lo que estamos aprendiendo, ¿qué esperamos en el futuro? Oye, ahorita que mencionas eso, estaba leyendo el pasaje que dice de que el camino es estrecho, ¿no? Entonces ese pasaje, pues bueno, lo he escuchado 1,000,000 de veces, pero nunca había visto la perspectiva de lo que realmente significa. Entonces, esa afirmación es una, ¿cómo se puede decir? Como condición, por así decirlo. O sea, el camino es estrecho, es algo estipulado. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, por eso mucha gente dice, pues, ay, no seas exagerado con esto, con lo otro. Pero el camino es estrecho porque al final no todos van a pasar por ese camino, ¿no? Es una condición que el Señor pone. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, más nos demanda el Señor a nosotros el dejar cosas, el dejar esto, el dejar lo otro. Entonces el camino es estrecho, y entre más pasa el tiempo, más estrecho se vuelve, y por eso dice, no todos van a pasar por ahí. Por eso dice que el camino angosto, pues todo el mundo anda por ahí, porque muchos cristianos andan todavía por ese camino angosto, el camino ancho, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor que el camino es estrecho, pero es una condición establecida. No, como un ejemplo común, ¿no? La presión social. Por ejemplo, cuánta gente ya dejó de
más, pero cae en la tentación. ¿Cuánta gente sabe el rechazo que hay de parte de Dios hacia el pecado, pero aceptan su pecado por la presión social, porque todo el mundo lo acepta, vive de esa manera? Exacto. Y todo el que sea ese amigo del mundo, de la presión social, se constituye amigo de Dios. Ahora, aquí vemos, bueno, él apenas va a ser, ¿no? Pero ¿Por qué? ¿Por qué levantaron la mano diciendo que quieren que sus hijos se salven? Si todavía estoy permitiendo esas cosas. La Biblia dice, hay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. En Cristo, en la palabra de Dios, ¿qué creen? Que no hay márgenes. No hay márgenes, ¿eh? Dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Si de verdad nosotros como padres, me voy a apuntar, nosotros como padres, queremos que nuestros hijos no pasen nada de esto, ojo, empiecen a corregir a sus hijos, o empecemos a corregir a nuestros hijos. Empecemos de una vez a no dejar de que detallitos, porque miren, los detallitos son los que hacen más daño. En una ocasión ya traje una predicación sobre los detallitos. Ay, no pasa nada. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Hoy en día, tristemente, el niño se pasa más tiempo en el celular que haciendo cosas de su casa, o estudiando, o haciendo otras cosas. Ajá. Y digo tristemente porque hasta los míos también pasan mucho tiempo en el celular. Entonces vuelvo a lo mismo, papás, si quieren que sus hijos no pasen esto, empiecen a corregir, empiecen a dar la palabra conforme a lo que es, no conforme a que no pasa nada, hoy sí, bueno, pero mañana te recuperas, ¿eh? Ok, te voy a dejar hacer esto, pero mañana sí te pones, porque mañana sí te voy a decir. ¿Ok? Por eso es que de esta forma lo paso a nuestra vida personal, porque realmente si no ven la gravedad de esto que dice, él vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de Cristo. A mí sí me gustaría morir por causa de Cristo, pero yo no me quiero quedar en la tribulación. O sí, o no sé si alguno de ustedes. Yo no quiero que Germán se quede en la tribulación, y menos voy a querer que Johnny, siendo mi nieto, se quede en la tribulación. Yo no quiero eso para mi nieto. Yo quiero que él ame a Dios, y que cuando llegue el momento, que no le pongan un arma en la cabeza y que le digan, o aceptas a Jesús, o reniegas de Jesús y aceptas la marca, y que diga, por miedo, no, sí acepto la marca, porque entonces sí ya no hay salvación. Porque entonces sí, aceptando la marca va a ser destruido al final de los tiempos totalmente. Entonces, mi interés sí es enseñarle a los míos el amor a Dios para que sepan decidir y puedan, exactamente, para que no pasen por la tribulación. No le voy a decir, miren, de verdad lo digo, yo no le voy a decir, ay, no te preocupes, tú puedes creer lo que tú quieras, está bien.
Hablando bíblicamente. Porque decía la presión que hace el mundo, ¿no? Porque ¿qué es más fácil? ¿Luchar contra algo que no está bien o permitirlo, darle chance, aceptarlo? Exactamente. Cami tiene 14 años, 15, hija. Vas a entrar a la prepa. Híjole, vas a conocer a muchas otras personas que no conocen de la palabra, personas que te dicen, no seas fanática, exagerada, esto, lo otro. Y de repente, Dios guarde mis palabras, pero de repente, pues, ya te hiciste de grande amiga de, ya Kenia la desechaste, y me hice otra amiga más buena onda, y y empieza esta amiga a decirte, vente, vamos aquí, vamos allá. No puedo porque mi mamá, los primeros días, no, porque no conoces a mi mamá. No, mi mamá es como Shrek. Y mi papá, no, mi papá es peor. No. Ay, no pasa nada. Nada más un ratito. Y decides tú irte un ratito. Y después va a ser más tiempo. Y después más tiempo. ¿Qué va a hacer usted, hermana? Conociendo ya de la palabra, que ella lo conoce. ¿Qué va a hacer usted? Y por eso digamos, ¿cómo lo va a traer de los cabellos? Y decir, aquí haces lo que haces, lo que yo digo, porque es mi casa, son mis reglas. Y si no te parece, vete. Pero tengo que, con ayuda del Señor, regresar al redil. Tenemos que hacerles ver que lo que están haciendo, que lo que está pasando no está bien. Tenemos que hacerles entender que se están equivocando, que están tomando un mal camino. Tenemos que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos? Porque les amamos, ¿no? Les amamos. La Biblia no solamente habla de jóvenes. Habla en la Biblia que cuando un hermano esté haciendo cosas mal, podemos exhortarle en amor, acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Mira, antes de pisarle el cuello o hablar mal de él o decir, señalarlo, acercarnos y hablarles en amor. No solamente es a los jóvenes, sino que también entre los adultos. Por eso tenemos que poner el ejemplo precisamente para esto. Precisamente para el fin de los tiempos. Porque no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Miren, yo mucho tiempo dejé de ir a la iglesia. Mi esposa no dejaba de ir a la iglesia y llegaba los domingos, trabajaba yo en una panadería y llegaba con el pastor, llegaba con mi cuñado y el pastor me decía, hermano, lo estuvimos esperando, lo extrañamos. Sí, pastor, pero no pude, tengo mucho trabajo. Yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque si no hubiera sido por Él, no sé qué sería de muchos de nosotros. Pero la constancia y la fidelidad de ella para seguir yendo a la iglesia y orar y esto hizo que yo me regresara al camino del Señor. Y aún así después volví a apartarme del Señor. Y aún así hoy van a decir, decía Paloma, ay, si parece que fácil, como ellos ya vivieron. Bueno, entonces si quieres vivir, adelante. Pero por ejemplo yo veo a la joven como Kenia o esta también, ya conocen del Señor, o sea, vienen aquí al estudio, ya debería ser más sencillo instruirlos porque ya saben lo que están, ya no es como por ejemplo Johnny, que está más chiquito y no sabe, está más chiquito, que todavía tiene que seguir, y aún Johnny ya sabe, ya conoce lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a veces cuando la reprensión viene de parte del papá, pues es de, tú ya conoces de la palabra, hijo. ¿Tú crees que está bien ir a tal lado, con tales personas? ¿Tú crees que el Señor se agrada? Y muchas veces el Señor en ese momento habla a través de las palabras del papá. Estábamos viendo, porque por ejemplo, los que venimos aquí, venimos nada más a escuchar información, cosas interesantes. ¿A qué venimos realmente? Aquí, por ejemplo, yo sé, no sé, en el corazón de cada quien, solamente el Señor sabe, ¿no? ¿A qué vienes? ¿Vienes a estudiar la palabra, a escuchar una bola de cosas que suenan bien interesantes? ¿O vienes a realmente a aprender a cómo guiar tu vida conforme a lo que dice la palabra? No, porque muchas veces, por ejemplo, Germán, leíamos Santiago y a veces parecía que Santiago y Pedro se contradecían, o realmente estaban hablando de las mismas cosas, ¿no? Dice en Santiago, dice, ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá tener tal fe y salvarse? Supongamos que en el siguiente dice, en el 17 dice, así que la fe
la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero llegará alguien y te dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras, muéstrame esta fe tuya sin las obras, y yo le mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces muy bien. También los demonios lo creen. Él solo pensarlos los hace temblar de miedo. Pero pobre hombre, ¿quiere ser mostrado? ¿Qué tal fe aparentada de las obras que es estéril? O sea, aquí habla de que si tú vienes, de todos modos aprendes, sabes, si tú dices que tienes fe por el oír la palabra, pero no has cambiado tu vida, tu manera de ser, y tus obras demuestran que eres todo lo contrario, entonces no tienes fe, tus obras son muertas, y todo lo que hagas no tiene validez ante el Señor y no tiene salvación. Ahora fíjense una cosa, es más, les voy a ser sincero, la clase no iba por ahí. Hoy la clase iba por otro lado, iba por otra cosa. En la mañana hasta estuve viendo unas cosas para poder hablar del sexto sello y no iba por ahí la clase. ¿Okay? Pero si nosotros seguimos leyendo Apocalipsis, les vuelvo a repetir, son desastres y desastres que sí nos tienen que importar a todos nosotros para no pasar esos desastres. Perdón que sea repetitivo, pero nos tiene que importar. Miren, sinceramente, una vez yo decía, llegar a ese nivel, veía yo un hermano cómo hablaba de la palabra y cómo hacían las cosas del Señor, y decía, no manches, llegar a ese nivel, ¿cuándo? Yo no creo que jamás pueda yo llegar a ese nivel de ese hermano. Pero ¿qué hacía yo? Me gloriaba de las obras del otro hermano cuando podía yo hacer las mismas obras yo, pero yo no quería hacerlas, prefería ver a los demás que las hicieran. ¿Y por qué pongo de ejemplo a nuestros hijos? Porque son los que vienen, ellos son los que van a pasar. Miren, si somos arrebatados todos aquí, gloria a Dios por eso. Pero si los que ya estamos mayores ya no vemos esto, vamos a morir. Mañana yo me muero. Yo no voy a ver a mis hijos o a mis hijas. ¿A quién le corresponde eso? Seguir enseñándoles que no pasen esto. ¿A quién le corresponde? Si cualquiera de nosotros como padres morimos mañana, al rato, digo, padres, no quiero que se vayan, pero ¿a quién le corresponde? El Señor no viene hoy. El Señor no viene hoy. Y porque yo digo que no viene hoy, no pasa nada entonces. Y no viene hoy no porque yo lo diga, porque sea por ver, que sea divino, no, porque todavía faltan muchas otras cosas por pasar para que sucedan estos eventos. No nos esperemos, no tengamos a Dios por tardanza, porque estos eventos pueden surgir de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que ya están, no sé si han estudiado sobre las vacas rojas, o sea, ya está eso, ya es profético, ya existe. ¿Tú ya viste lo de la vaca roja? No, todavía no llegó a eso. Ayer de lo que decía, ¿no? De que muchos, como usted, ¿no? Que decía, yo quiero ser como, no sé si era pastor, no sé qué era, el hermano, ¿no? Ayer me tocó leer el tema de corre tu carrera, ¿no? Y habla sobre de que debemos de estar enfocados en Dios, no en lo que dicen, no en lo que hacen, ¿no? Exacto. Porque aquí me dice un versículo, dice, bueno, aquí dice promesa de Dios, he peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, he guardado la fe. Pero habla de que tenemos que tener fe en Él, ¿no? Y no voltear hacia atrás para que no nos... Porque es como, vas, corre, te volteas y ya te caíste. ¿No? A ver, fíjense, yo no voy a vanagloriar a nadie ni a presumir a nadie. Pero le voy a preguntar a Londra. Tú antes, hace 2 meses, no sé, hace 3, 4 meses, ¿leías lo que estás leyendo ahorita? No. ¿Llegabas a tu casa en la noche y te ponías a leer como lo estás haciendo ahorita? O sea, yo no me puedo estar, ay, el hermano sabe un montón, la hermana Reina no, ha crecido un buen, sí sabe ahora dijo 10 versos de memoria. Pero yo sigo sin saber ni uno. Pero me estoy gloriando de lo que hace el hermano. ¿De qué me sirve? ¿En qué me edifica eso? ¿En qué me edifica eso? Hay que poner, papás, otra vez, ojo con lo que le están diciendo a sus hijos, con lo que están permitiendo en sus casas, lo que están, no solamente con los hijos, las cosas que están permitiendo
gritos, si todavía me enojo, si todavía digo, si todavía soy envidioso, si todavía soy esto, si todavía soy lo otro como padre. Porque los padres somos así, los padres nos volvemos de esa manera muchas veces. Ojalá y tú no te vuelvas así conmigo. Pero muchas veces somos así. Porque nos sacan de quicio, porque no obedecen, porque esto, o porque simplemente yo soy el papá y aquí se hace lo que yo digo. Amén. Yo tengo una duda, entonces ¿a qué conclusión llegamos que es el de Apocalipsis 6:9? El séptimo sello nos habla de aquellos que mueren en Cristo Jesús. Los mártires que mueren en Cristo Jesús. Ese sello que se abre es para los que mueren en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando se abre un sello? Porque todo sello, cuando se abre, tiene una reacción. Exactamente. A partir de aquí, de los sellos, ¿cuántos sellos son? Son 7 sellos. 7 sellos. En los 7 sellos está definido toda la tribulación, toda la Armagedón. Y en este último, ¿cuál sería la consecuencia a estas almas? O sea, ¿cuál es la reacción, como dice Cele, de este sello? O sea, nada más para que quede claro, pues. Que mueren en Cristo Jesús por amor a Dios. Ese es el perdón, es el quinto ese. Están debajo del altar a la espera. Exactamente. Están bajo el altar en espera. Ese sello no tiene reacción. Sí. ¿Cuál es la reacción? Ya están en espera. Sí, ya murieron por el amor a Cristo y están en espera de. ¿Ahorita no están en espera? Aquellos que murieron, sí. Nosotros todavía no. No. Si yo me muero mañana, vamos a suponer que viene. Entonces ese verso es para los que van a morir en Cristo. Y los que ya murieron. Ah, muy bien. Exactamente. Es el quinto, ¿no? Ajá. No, yo dije séptimo, es quinto. Es que, o sea, sí ya sabemos que ahí están los que murieron a causa del Evangelio en Cristo, pero ¿qué pasa? O sea, nada más los vio y ya no pasó nada. No, están en espera, están bien. Aquí lo que nos relata Apocalipsis es de aquellos que ya murieron, los vio, aquellos que están en espera. Ahorita viene una persona y me dice a mí, ¿sabes qué? Deja de predicar, deja de hacer esto o te mueres. Y es que bueno, la respuesta, yo digo que quería que quedara claro esperando que alguien contestara lo que es, pero la respuesta viene en el 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número. Como nos quedamos en el 6, todavía no les decía yo el 11. No, ese es parte del quinto sello. Entonces, ese es el punto. Con eso terminamos la clase de hoy. Y de verdad espero, les vuelvo a repetir, es más, ni siquiera la clase iba como la di hoy. No iba a ir por ese lado, no sé por qué salió así, pero bueno. Vamos a orar, vamos a dar gracias y vuelvo a repetirles, hay que reflexionar de lo que estamos haciendo. Hay que empezar a caminar. Cami, no te juntes con nadie en la prepa, por favor, no dejes a Kenia, que siga siendo tu mejor amiga. ¿Ok? Entonces, no es malo corregir y están a tiempo, ¿ok? Cele, por favor, horas para terminar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual, Señor, que te has dado a través de nuestro pastor, Señor. Sigue de bendiciendo, Señor, sigue de dando palabras para poder dárnoslas a nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, también la pongamos por práctica, Señor, que podamos entender también tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, acompaña a cada uno de mis hermanos, Señor, de sus hogares, sus familias, y cuídalos, Señor, de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira.